Gloria al Señor, bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día domingo. Estamos ya prácticamente en la recta final del año y también pues esperando este tiempo, esta época de Navidad. Estoy preparando todavía un material con respecto a María, al origen, a su génesis, pero cuando uno ora le pide al Señor una guía, ¿verdad? Entonces yo no he sentido todavía el poder disparar, ¿verdad? Esa enseñanza, es una enseñanza práctica, nada que ver que lo mismo que ustedes ya saben, que María, no, es algo bien trabajadito, bien desde dónde viene su adoración, bien por qué, y vamos a descubrir ahí unas cosas que realmente hay que enseñarlas, pero como ya había comenzado con la enseñanza del pan de vida, ahora me metí a la cuestión de seguir en esa línea. Yo no voy a estudiar todo lo yo soy del Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio de Juan tiene los yo soy de Jesús, que implica no solamente una calidad de divinidad en él, sino que también implican una poderosa fuente de enseñanza para nosotros. Yo soy el pan de vida eterna, ¿verdad? Yo soy, en este caso lo que vamos a ver, la puerta. Yo soy el pastor, el buen pastor, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces yo soy la vid. Entonces hay 7, ¿verdad?, configuraciones teológicas de lo que implica Jesús, ¿verdad? De quién es, qué está encerrado en su naturaleza, en su divinidad. Y por eso el día de hoy le voy a dar a usted esta enseñanza. Voy a continuar con la idea del buen pastor, pero el título de este mensaje es puerta, portero y pastor. Eso es puerta, portero y pastor. ¿Y por qué se llama así? Usted no se preocupe, usted solamente lea conmigo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a darle un enfoque a los versículos del 1 al 10. Juan capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. La palabra del Señor es poderosa. No necesitamos más, ¿verdad? O sea, a veces queremos investigar, darle a la gente, pero qué bonito es cuando nos acercamos al Evangelio y podemos sacar de él nutrición espiritual para todos. Entonces, vea lo que dice capítulo 10, verso 1. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a la segunda parte, el segundo bloque, 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien, vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para esta mañana. Te suplicamos, bendito Señor, que por medio de tu Santo Espíritu podamos ministrar las vidas de mis hermanos, podamos ser fortalecidos en la presencia de Jesús, y que su Espíritu Santo pueda fortalecer nuestras vidas con conocimiento, con enseñanza espiritual, y que podamos, Señor, enfrentar esa cantidad de situaciones que en nuestra vida en este momento nos están siendo oposición. Bendíganos, Señor, y háblenos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy bien. La porción de los versículos del capítulo 10 es interesante. ¿Por qué?
¿Dónde están digamos, la fuerza de la enseñanza? La fuerza de la enseñanza es en cada ocasión que Jesús dice, yo soy. Ego eimi, en griego quiere decir yo soy. Ego eimi, o es el yo soy, ¿verdad? Como es. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy, acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, vas a ir a hablar a Faraón, y Moisés le pregunta, ¿quién le digo que me manda? Y prácticamente Dios le dice, dile que es el yo soy te manda. Entonces, yo soy implica una profundidad de significado. Yo no le puedo dar a usted el significado del yo soy, ¿verdad? Es profundo, pero si usted quiere tener una idea, ¿verdad? Más o menos le he explicado. Ahora, ¿cómo? El que existe, el que ha existido y el que existirá. ¿Por qué? Cuando yo digo el que existe, el que ha existido y el que existirá, que significa yo soy, implica quien no necesita de nadie para vivir, quien es completamente independiente de toda fuente de vida. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo creó, porque Dios, hermanos, no necesita de nada para ser quien es, y porque Él siempre va a existir. Entonces es un significado profundo. Cuando Jesús toma la condición de yo soy, Él está dándonos, el escritor del Evangelio de Juan está dando una presencia de su divinidad. Y por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque cada vez que en el Evangelio de Juan aparece el yo soy, no hay que minimizarlo, sino que hay que estudiarlo y entender su significado para nuestras vidas. Por lo tanto, ya entendimos la semana pasada el pan de vida. Pero ahora, ¿verdad? Yo soy el pan de vida eterna, pero ahora les voy a explicar esta enseñanza. Escuche bien. En el capítulo número 10, Jesús va a decir que Él es, ponga atención, primero, Él es la puerta, yo soy la puerta. ¿Dónde está eso? Si usted lo lee en el versículo 7, ahí está definido. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esa es la primera categoría donde Jesús se está presentando, ¿verdad? Más allá de nuestras implicaciones humanas. Es un Dios, es el Señor. Ahora, claro, esto lo escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Y él quería darle esa categoría, ¿verdad? Decir, yo soy la puerta. Esa es la primera condición. ¿Por qué Él es la puerta? Ya lo vamos a ver, no se preocupe, ya lo vamos a revisar. Ahora, una segunda categoría. Aquí está la segunda y la más conocida, que es, yo soy el buen pastor. Vea el versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo le agregué al título del mensaje portero? Ya se lo voy a explicar, porque aunque él no dice que es el portero, ¿verdad? O sea, el guardián, pero mire, en esta, lo que dice Juan que esta es una alegoría, pero digamos que en esta alegoría, lo voy a decir así como lo dice Juan, ¿verdad? Que no es tan fácil de entender eso. Jesús prácticamente es, mire bien, es la puerta, es el pastor, es el guardián y casi nos dice que es el redil. O sea, por poco Él asume todo lo que implica la analogía, ¿verdad? Ahora, quiero que entienda un poquito de esto de la analogía, rapidito. No le voy a quitar nada. Versículo del 1 al 6 se presenta, fíjese bien, esta palabra que es una palabra paraimía, que quiere decir analogía, quiere decir imagen. Muchos la traducen como una parábola, pero no es tanto una parábola, porque no cumple con los requisitos de las parábolas, pero lo digo con toda sinceridad. Si usted le dice a esto parábola, metáfora, comparación, o lo dice en hebreo como machal, está bien, no hay problema. Lo que nos quiere dar el escritor es una idea, es una imagen. Entonces, lo que hace el escritor de los versículos 1 al 6 es darnos una imagen de Jesús. Pero después del versículo 7 en adelante, Jesús mismo va a explicarla. ¿Por qué? Porque mira el 6, no entendieron ellos. Cuando Él la contó la parábola, contó la alegoría, que si queremos ser más técnicos y para los que saben un poquito más de teología, se le llama analogía continuada, es una metáfora continuada, es una metáfora amplificada, ¿verdad? Entonces,
Jesús mismo la va a explicar en el 7, en adelante. ¿Por qué? En el 6 no le entienden. Vea lo que dice. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, al no entenderla, Jesús la comienza a detallar y Jesús comienza a explicarla parte por parte, porque nosotros tenemos una mala costumbre que nos quedó de la patrística, o sea, de los primeros 3, 4 siglos de la iglesia. Cuando vemos una parábola, tenemos la mala costumbre de irle dando significado a cada una de las personas, a cada uno de los participantes. Y eso es un error, porque muchas veces inventa la gente, inventa las cosas y realmente no es como ellos lo piensan. Ahora, ¿por qué esta parábola, esta analogía nos da seguridad? Porque Jesús mismo le explica. Jesús mismo le explica. Del 7 hasta el versículo número 21, Él le va a explicar. Él le va a explicar. Entonces, póngame atención ahorita. Ahora viene ya la explicación más específica. Del versículo número 1 al 5, fíjese bien, Él va a hablar de dos cosas. Del versículo 1 al 5, Él va a hablar dos cosas. Del 1 al versículo 3, primera parte, o sea, la parte A, la primera parte del versículo 3, Él va a hablar de la puerta en general. Del versículo 3, segunda parte, al versículo 5, Él va a hablar de el pastor. Solo lo va a medio tocar. Él va a decir la puerta y el pastor, pero no los va a profundizar, no los va a explicar, porque la explicación viene de los versos 7 en adelante. Entonces ahora yo le hago a usted una pequeña enseñanza. Con un lapicero, si usted lo tiene, que sería muy bueno que venga siempre con su lapicero, lo vuelvo a repetir, del verso 1 hasta el verso 3a, primera parte, vamos a hablar de la puerta. Del 3b hasta el 5 vamos a hablar del pastor. El versículo 6 dice que no le entendieron. En el versículo 7 al 10 nos va a explicar con detalles la puerta. Del versículo 11 hasta el versículo 15 nos va a explicar la figura del pastor con amplitud, con toda la explicación. Entonces, vuelvo a repetir, del versículo 1 al versículo 3a está la puerta, pero no se entiende bien ahí la cosa. Del versículo 3b al 5 está el pastor, pero no se entiende bien la cosa. Y cuando ya llegamos al verso 6 no entiende la gente. Del verso 7 al 10 habla de la puerta, lo detalla, significa, ¿qué significa la puerta? Y del verso 11 al 15 nos habla del pastor. Ok, entonces en esta parábola Jesús es la puerta, es el pastor y es el guardián. Vuelvo a repetir, en esta enseñanza Jesús es el pastor de las ovejas, es la puerta también, o sea, Él es la puerta, o sea, y así como está, pues, y segundo es el portero, el que cuida. Muy bien, explico rápido. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Lo que sucedía es que los pastores, yo sinceramente solo he visto 2 veces rebaños de ovejas, ¿verdad? 2 ocasiones, y las 2 ocasiones que yo lo vi en Israel, por beduinos y por gente que vive en Israel, ¿verdad? Cuando usted va al desierto en Israel, hasta este tiempo usted ve beduinos. ¿Quiénes son los beduinos? Los que viven en el desierto, como que nunca les ha pasado el tiempo. O sea, es increíble. O sea, ya pasaron tantos siglos y ellos siguen viviendo en tiendas. Imagínese usted, viven en tiendas ahí en el desierto. Y ellos hacen lo mismo que hacían los antiguos. Tienen sus animales, sus camellos, tienen sus ovejitas, o sea, ellos tienen la vida pastoril. Entonces cuando yo lo vi fue increíble, porque a mí lo que me impresionó fue la cantidad de ovejas, ¿verdad? Entonces, pero yo no entendía a profundidad de esto. Ahora, lo que está explicando Jesús en el texto es que por las tardes los pastores, después de llevarles a comer, las llevaban a un redil, ¿verdad? A ser protegidas. El redil solamente es un muro que no es tan grande de piedra, es un muro de piedra mediano que era suficiente para que la oveja no se la saltara o que la oveja no tuviera que salirse de allí. Usted puede pensar en un muro posiblemente de 2 metros, 1,5 metros, o sea, o incluso más pequeño.
La idea era que las ovejas no se salieran y eran de piedra. Ahora, eran en forma circular o era forma cuadrada. Cualquiera de las dos era bien. Lo explico nuevamente. El redil era un muro de piedra donde se guardaban las ovejas por la noche para evitar que los ladrones se las robaran, para evitar que los animales se las comieran. Entonces, esta enseñanza, esta analogía, viene a causa de un factor. En el capítulo 9, óigame bien, Jesús ha sanado un ciego de nacimiento. Pero al ciego de nacimiento, los religiosos, pónganme atención, los religiosos, los sacerdotes, lo han investigado, lo sentaron y le dijeron, ¿quién es el que te sanó? ¿Quién es el que hizo este milagro por ti? Y prácticamente lo que quieren es que niegue, ¿verdad? Que esa sanidad la hizo Jesús en él. Entonces, como él no lo niega, sino que corrobora, acepta que un personaje que él no conoce, a quien le dice profeta, a quien él comienza a decir, pero no sabe con exactitud quién es, termina él diciéndole a los religiosos, yo no lo voy a negar, a mí él me ha sanado. Y aunque los religiosos quisieron callarlo, no lo pueden callar. Entonces, ¿qué hacen los religiosos? Diga conmigo, lo expulsan. No se oye bien. Lo expulsan de la religión. Ahí está la explicación. Cuando te expulsan de la religión. Entonces Jesús va a contar la analogía en el capítulo 10 como una crítica al sistema religioso. ¿Por qué razón? Se los explico. El sistema religioso del tiempo de Jesús estaba podrido, hermanos. Y les voy a decir algo. Estaba tan podrido que cuando fue momento de que tuvieran que ver incluso reconocido a Jesús como el Señor, Jesús fue objeto de estorbo para ellos. ¿Por qué? Porque la religión le estorba a Jesús. Porque la religión no le conviene que Jesús subsista. A la religión no le conviene que Jesús esté en medio del pueblo. ¿Por qué razón? Te lo explico rápido. Los fariseos tenían toda la autoridad de la interpretación de las escrituras. Entonces ellos mandaban, porque ellos inventaban, decían e interpretaban la ley como les convenía. Y tomaban a la gente que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque era gente analfabeta, porque el 80% del pueblo de Jesús era analfabeta porque no tenían educación, solo un 20% era educado, habían tenido capacidad de lectura. Entonces ellos se aprovechaban y el fariseo le imponía leyes a la gente. Decía, vos no vas a hacer el sábado esto, vos no vas a sanar, vos no vas a hacer esto, vos no te vas a meter con pecadores. Entonces los fariseos tenían dominio sobre la gente. Oiga la palabra que estoy usando, dominio. Número 2, los saduceos eran hombres que también eran una secta, pero estos saduceos tenían una relación íntima con los romanos. A los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en espíritus. Los saduceos, hermano, lo que hacían era establecer nada más una relación con Roma y cumplir, ¿verdad?, con esa relación, porque los romanos los mantenían. O sea, lo que pasaba con los saduceos es que ellos tenían un sostenimiento económico de los romanos y la gente no le importaba a estos saduceos. O sea, estos saduceos, hermano, si había una cosa que no les interesaban eran las personas, eran las cosas que esta gente, ¿verdad? Les decían majerets, que quiere decir los de la tierra, los del mundo, o sea, los que no tienen conocimiento, los ignorantes, o sea, los discriminaban prácticamente. El sistema religioso de Jesús estaba tan podrido que Jesús se tuvo que llegar a meter al templo, porque en el templo el sumo sacerdote tenía una cantidad de negocios ahí de las que él se lucraba. De tal manera que la pobre gente humilde que traía su ofrenda al Señor, ellos venían y decían, esta ovejita está mala, no te la vamos a aceptar. Se las rechazaban y le vendían un animal. El sacerdote, los mismos agentes que trabajaban para el sacerdote, les vendían el animal ya sacado, ¿verdad? Como quien dice, mira, esta comprá, pero se las vendían más cara, ¿verdad? O sea, se aprovechaban de la pobreza del pueblo. Cambiaban las monedas y las cambiaban de una forma increíble, de tal manera que la ganancia era para el sacerdote. Cuando Jesús se apareció al templo,
Jesús botó las mesas de los cambistas, habían ventas de palomino, habían ventas de animales. ¿Y qué pasa? Los animales sucios defecaban en los atrios del templo, donde tenía que haber adoradores, donde tenía que haber gente adorando, había animales, señores. Y lo que hizo Jesús fue limpiar el templo, porque en ese lugar no se podía adorar al Señor. No había quietud, no había paz, había suciedad, había animales, había venta, había mercado. Y allí no se podía adorar. Jesús llegó y botó las mesas de los cambistas, porque Jesús, hermanos míos, no es un religioso. Cuando ve a este muchacho que han sido expulsados de la religión, él va a dar un señalamiento a los religiosos. Y él va a proponerles esta metáfora. En primer lugar, él habla acerca de un redil. Este redil es la religión. El redil es la religión redonda que muchos tienen. Es la religión cuadrada que algunos tienen. Y lo que habla Jesús en los versículos 1 hasta el versículo número 3 es cómo Él está llamando es como Él es la puerta para poder entrar. Y cómo Él, hermano, tiene interés por estas ovejitas que están encerradas. Versículo 1, 2, vea lo que dice. De cierto, o sea, eso quiere decir te aseguro, o sea, 100% te aseguro. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque, escuche bien, todo el que entra por un lado y no por la puerta de las ovejas es un ladronzuelo. Y usted sabe, hermano, que en la religión y en la política, porque pastor, la palabra pastor, poimen, en griego, se refería no solamente a los líderes religiosos, sino que también a los líderes políticos. O sea, esta enseñanza nosotros la hemos hecho bien bonita, que Jesús es el buen pastor, pero cuando ya la vemos con la crítica, nos damos cuenta que Jesús está señalando a los reyes, a los reyesuelos que han venido gobernando Israel, ¿verdad? Y está señalando a los sacerdotes corruptos. Y está señalando a los líderes religiosos corruptos, señores. Esta parábola es una crítica al sistema político y una crítica al sistema religioso. ¿Por qué? Porque los dos hacen lo mismo. Se adueñan de la gente, la dominan con prebendas. Las iglesias están llenas de personas que quieren, póngame liderazgo, pastor. ¿Y por qué quieres ser líder? Ay, que quiero tener, ¿verdad? Quiero que me hagan caso 5 o 6 personas. Por eso quieren ser líderes. ¿Qué son esos? Ladrones y salteadores. La palabra en el texto griego, en lo que implica a ladrón y salteador, ladrón es en griego el que con engaños se roba algo. O sea, pero sin violencia. Pero la palabra salteador, lestes en griego, quiere decir, póngame atención, que el que no le da vergüenza meterse por un lado del muro y sacar a la oveja o utilizar a la oveja de la forma que él quiera. Entonces póngame atención. ¿Cuáles son los fines de la religión corrupta y la política corrupta? Dominar a la gente. Que la gente no piense, que la gente haga lo que ellos dicen, que lo que dice el sacerdote fulano, eso es, ¿verdad? Lo que dice el pastor mengano, eso es lo que es, ¿verdad? Y la gente no piensa, la gente solo dice amén, dice la gente. Pero la gente no entiende que las usan muchas veces para explotarlas. Yo he llegado a iglesias, hermano, me ha dado risa eso, ¿verdad? Porque yo llegué a una iglesia donde de repente recogieron la ofrenda y todo, amén. Y de repente termina el culto y otra segunda ofrenda. ¿Y esto qué pasa, pues? He llegado a cultos donde yo me acuerdo que yo trabajé con un pastor apreciado, pero ignoraba él muchas cosas y yo también, ¿verdad? Entonces yo era su colaborador, o sea, él era el sacerdote y yo era el monaguillo, ¿verdad? Entonces, y este era un poco macaco, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, me dijo, tenemos que hacer que la gente ofrende más y que bien. ¿Y cómo lo va a hacer? Le digo yo, era pollito, ¿verdad? O sea, tenía pollito en el sentido que no sabía nada del evangelio, ¿verdad? Entonces, mira, me dijo, voy a traer al pastor fulano y ya vas a ver. Mira, hermano, fue increíble. Si hasta yo caí con $20 que les puse en la ofrenda, porque no, hombre, me convenció, porque dijo, este billete no vale nada, esto, porque Dios es el rey. Mire, hermano, sacaron 2 ofrendas.
Sacaron como $800 de un solo. Porque hay mucha gente que se dedica a eso, a sacar dinero. Cuando usted se mete a las páginas de Benny Hinn Ministries, cuando usted se mete a las páginas de los grandes evangelistas, usted ve agua bendita que ellos han como bendecido, ¿verdad? Para que si usted las quiere comprar, las compre, ¿verdad? La religión explota a la gente. Y mientras te puede tener siempre así metido en el redil, porque eso es lo que quiso la iglesia por mucho tiempo, que la gente estuviera en el redil, que no pensara, que ahí quédate, ovejita. No, hombre, vos no necesitas ir más allá. Quédate ahí, no te preocupes, quédate en el redil. Pero Jesús señala eso, señala el hecho de que mucha gente le gusta tener a la gente en el redil. A estos salteadores y estos ladrones les encanta tenerlos ahí, porque lo único que hacen es sacarles lucro y aprovecharse de ellos. ¿Quién es la puerta? Es Jesús. El que no entra por él, el que no entra a través de él al redil, ese no es un verdadero pastor. El que se mete por atrás, ¿por qué? Porque usan artimañas. Ponen a una persona, la tiran al suelo, hacen como que es un milagro, le dicen a la gente ofrende para que Dios le dé un milagro. Profetas falsos que a veces andan diciendo, mire, yo he soñado con usted y yo he soñado que usted va a bendecir a fulano, ¿verdad? Yo les he contado, a mí me han profetizado muchas veces, ¿verdad? Pero esa última vez que me profetizaron en la Policía Nacional Civil, prediqué en un evento del Ministerio Cristiano Policial. Yo prediqué con todo, ¿verdad? Y cuando yo me bajé, el hombre se me acercó y yo te veo, y me comienza a declarar, ¿verdad? Te veo en Israel, te veo aquí. Y al final de todo, ¿verdad? Yo bien contento que iba para Israel otra vez, ¿verdad? ¿Qué? Mira, me dijo, ando vendiendo boletos y quiero que vayas conmigo. Vendido era el volado. Anda que te apunten el nombre, anda a inscribirte allá. Sacarme pisto quería. Más no sabía que ellos se lo iban a sacar a él. Pero ¿qué pasa? Un montón de farsantes. Un montón de farsantes. Y eso se mete en todo, se mete en la religión, se mete en la política, se mete en la sociedad, en las ONGs, que siempre usando a la gente, usando a la gente. O sea, ¿cuántas veces ustedes han visto que nosotros hemos puesto aquí todo el medicamento que se dona al final de mes? O que les hemos puesto fotos de la gente diciéndole, mire, aquí le hemos construido esta casita al hermano fulano. Nunca, hermano, ¿sabe por qué? Porque no usamos, no queremos usar a la gente. Es bien fácil usar a la gente y estarle pidiendo dinero a la gente en Estados Unidos para que nos mande pisto para esta gente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Somos salteadores, somos ladrones y no estamos en el verdadero ministerio. Porque cuando viene el versículo 2, Jesús señala algo. Mire, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús no busca, óigame bien, no busca entrar por los lados. Jesús entra por la puerta, porque no solamente Él es el pastor, sino que Él es la puerta. Y como yo les dije que se dejaban a veces en las noches, los pastores dejaban porteros ahí. Y el portero cuidaba y vigilaba que no fuera un extraño el que viniera. Solo el pastor podía entrar a recogerlas. Entonces el versículo 3 dice, mire lo que dice. A este abre el portero, ahí está el portero, el que cuida la puerta, ¿verdad? Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Por qué? Mire cuál es la diferencia. Jesucristo no necesita andarse inventando nada. Él no necesita entrar por un lado, sino que Él tiene un contacto, una intimidad con sus ovejas. ¿Y en qué consiste la intimidad con sus ovejas? Primero, cuando dice que las ovejas oyen su voz, primero, el portero le abre, o sea, lo identifica, sabe quién es. Número 2, las ovejas lo oyen. ¿Qué significa esa palabra en griego? Significa que con entendimiento la ovejita comprende que Él es el pastor. La ovejita entiende en su oído, no es que medio le suena la voz, sino que ella comprende que el pastor es Él. Y aquellas personas que son verdaderamente creyentes, escuchan la voz del pastor,
Porque el problema es que en los rediles hay un montón de gente que son de Cristo y otras que no son de Cristo. ¿Por qué razón? Mire, solo le responden las que él conoce y las que oyen su voz y le entienden. ¿Por qué? La ovejita, hermano, puede pasar 2, 3 personas imitando la voz del pastor. Jamás se van a ir con él. Siempre van a escuchar solo la voz de su pastor. Y esto yo lo explico con los hijos. A los hijos usted les puede gritar, pero ellos van a oír su voz. Y van a escuchar cuando usted está enojado. Van a escuchar cuando usted está dudando. Van a escuchar cuando usted les está llamando, porque ellos conocen la voz. Si usted viene y quiere regañar a un hijo que no es suyo, si usted quiere venir y regañar a un hijo que no es suyo, no le van a entender. Es por eso cuando usted es padrastro de alguien, es bien raro, ¿verdad? Es bien raro que un padrastro castigue a su hijastro, que lo castigue su mamá, ¿verdad? Que lo castigue el papá si son de él. Pero no va a responder igual porque el niño conoce, tiene contacto con él. Y yo, hermano, tal vez eso es muy importante porque quizás con mi primera hija yo siempre fui un poquito separado por el ministerio porque yo nunca estuve ahí cuando tal vez en los primeros años ella nació. Pero con la pequeña estuve más tiempo. Y es bien interesante porque fíjate que yo me la ponía en las mañanas, en lo que mi esposa iba a dejar a mi hija Belán, me la ponía en el pecho aquí y le daba peras, ¿verdad? Le daba peras, comía yo las manzanas, o sea, a mí me gustaba comer fruta en la mañana, pero me la costaba, yo me acuerdo que me la costaba y yo se los daba a ella. O sea, la niña ahora, ella, papá, fruta, ¿verdad? Porque tenemos un vínculo. Ella sabe que yo le daba de comer eso y a ella le gusta eso porque tenemos un vínculo, por eso me reconoce. Las ovejas verdaderas conocen al pastor porque tienen una relación con él, porque viven con él, duermen con él. Adoramos en la mañana, adoramos en la tarde, adoramos en la noche, venimos al domingo a adorarle a él, venimos a exaltar su nombre. ¿Y sabes qué significa eso? Que Jesús te conoce a ti, te conoce por nombre, pero también tú conoces quién es tu pastor, porque tú sabes cuando Dios te habla, que Dios te está diciendo lo que tienes que hacer, y cuando Dios te da una orden, tú le obedeces porque sabes que Él es el pastor de tu vida. Tienes un vínculo con Él. Pero vea, hay gente que simula la voz del pastor, pero esos no la escuchan. Vea lo que dice el versículo número 5: mas el extraño no seguirá, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, nosotros sabemos perfectamente que Jesús es el que nos llama, Jesús es el que nos tiene en contacto con nosotros. Y a veces, hermano, que personas posiblemente quieren simular, ¿verdad?, ser líderes buenos, o quieren simular ser personas de buen respaldo espiritual. Pero nosotros sabemos perfectamente cuando alguien está engañándonos, cuando alguien está enseñando algo que es incorrecto, nosotros lo reconocemos. Pero Jesús en este punto se ha vuelto ya puerta y pastor. Ahora, quiero que usted note el desarrollo de la puerta. ¿Por qué lo dice así? Escuche bien. Los pastores, cuando las ovejas dormían, se quedaban dormidos ellos en la misma puerta. A veces no tenía puerta de madera, sino que eran ellos la puerta. Se acostaban ahí y lo que hacían era que no permitían entrar a nadie ni salir a nadie. Entonces, en los versículos 1 al 6, Jesús está diciendo que Él es el que organiza. Él no necesita andar pegándole una oveja para que haga lo que tiene que hacer. Él no necesita, ¿verdad?, el venir y decirle a la oveja, ¿verdad?, maltratarla, pegarle o azotarla o explotarla. Él no necesita eso, porque los que somos hijos de Dios, rapidito oímos la voz del pastor. Pero hay gente que le gusta estar en el redil religioso y le gusta, ¿verdad?, esas cosas, que venga gente que los oprima, que le diga, mire, usted tiene que ofrendar, usted tiene que dar esto, usted tiene que hacer lo otro. Y hay gente, hermano, que le encanta que le estén dando, ¿verdad?, con palos, porque por las buenas, por la voz del pastor no oyen, ¿verdad? Y posiblemente el Señor quiere que tú le sirvas, posiblemente el Señor quiere que tú hagas algo por Él, pero ¿qué es lo que pasa?
A veces nosotros maltratamos a la gente y decimos, ya van a ver si ustedes no le sirven al Señor. No, hombre, si Jesús solo le habla a la gente. Si yo no tengo que andar obligando a nadie, pues. Si usted es hijo de Dios, usted va a oír la voz de Jesús. Usted la va a oír. ¿Por qué le tengo que yo venir a decir en esta mañana? Mire, es necesario que usted ordene su vida, hombre. Es necesario que usted deje esa relación ilícita. Es necesario que usted venga, ¿verdad? Y comience de alguna manera a ordenar su familia porque maltrata a su señora, a sus hijos. ¿Por qué les tengo yo que decir eso? Si Jesús ya se los está diciendo desde hace tiempo. Si sos una oveja obediente del Señor, le vas a hacer caso. Porque esa es la diferencia, mire, entre las que están ahí, que son de otro pastor, y las que son verdaderas de Jesús. Jesús les habla, les dicen, vengan ovejitas, síganme. Y mire la iglesia, ¿cómo es la iglesia? Jesús caminando adelante y el pueblo de Dios que ¿qué? Que le sigue. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es a Jesús delante, sin andarle pegando a nadie, sin azotar a nadie, sin esas cosas de que usted tiene que ser bautista 100%, usted tiene que ser adventista, aquí no se aplaude, aquí no se apagan las luces. Déjese de ondas, hombre. Si la iglesia es Jesús adelante y las ovejas que vamos detrás siguiéndole, ¿sabe por qué? Porque en muchas iglesias se establece el pastor como que fuera verdaderamente el pastor, ¿verdad? El pastor fulano, ¿verdad? La iglesia tal, ¿verdad? Es bonita, es hermosa esa iglesia. Y mira, ese pastor predica bien o predica mal, o dan aquí o dan allá. Es que en esa iglesia dan ayuda. Te voy a decir algo. Tú no vienes a seguir a los líderes religiosos, tú vienes a seguir a Jesucristo, que es el que te lleva con su voz, te comienza a decir, ven conmigo, y tú comienzas a seguirle a Él obedientemente. Aquí no hay tales que es el pastor mengano, el pastor sultano, aquí solamente es tema de Jesucristo el Señor. Solo a Él seguimos y nadie más que solo a Él, a la persona de Cristo. Aquí no hay nada más. Usted sigue a Jesús. No hay tales que, pastores, que mire, es que no hay mediadores, hombre. Es que no hay tal cosa, que aquí estamos los que mandamos y allá están los que no mandan, ¿verdad? Es que no hay tal cosa de la jerarquía. Es que no hay tal cosa del pastor apóstol, del doctor pastor, ¿verdad? Del pastor más grande que hay ahí dentro de la iglesia y los pastorcitos que están abajo. Eso no vale para Jesús. Solo es Jesús y tú y Jesús. Y los dos caminan juntos. Y tú sigues a Cristo y escuchas su voz con obediencia. Y eso rompe la religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque realmente Jesús no te quiere tener en el redil de la religión. Mucha gente aquí está en el redil de la religión. La misma alabanza se puede. Los mismos 2 versículos que se aprendieron de hace 10 años. Pero no salen de lo mismo. No salen de lo cuadrado. No salen de lo cuadrado. No salen del mismo esquema, de lo redondo, donde te ha puesto la religión. La religión pone a la gente sentada en el templo porque lo que queremos es números y ofrendas. Pero Cristo no te quiere ahí nada más. Cristo no te quiere solamente como alguien que venga a decorar la iglesia el domingo. Cristo necesita gente que le siga y que le obedezca. Cristo necesita gente que salga del redil, que vaya por cosas más grandes, por cosas que vienen a bendecir tu vida. Pero ahora lo voy a explicar. Y mire cómo vamos a ir aterrizando. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las. ¿Por qué? Mira bien, pone atención. Él está en la puerta, dice, porque yo les dije que Él se acostaba. Pero mira lo que hace la puerta de las ovejas. Él deja salir a la gente. O sea, Jesús en el versículo 1 al 6 le llama de afuera. Pero ahora Jesús está sentado ahí en la entrada. Y Él es el que regula la entrada y la salida. Entonces muchas veces nosotros, y yo quiero darles un ejemplo. Ya se los voy a dar. Dice que Él es la puerta. ¿Por qué? Él es la puerta donde salís del redil, donde estás ahí sin pensamiento, sin criterio. ¿Ah? Donde estás ahí solo esperando que el pastor te venga a leer la Biblia el domingo. Donde estás ahí bien tranquilito, que no te molesta nadie, que estoy bien, que estoy en mi oración, mi alabanza. Pero Jesús no es eso. ¿Por qué razón?
porque ahora va a especificar, primero, que Él es la puerta. Segundo, que han habido un montón de ladrones y salteadores. En el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron, ¿qué? Las ovejas. ¿Por qué? Porque los que somos de Dios, nos puede hablar un político, o nos puede hablar un pastor, o nos puede hablar un sacerdote, y nosotros tenemos un criterio propio, y nosotros tenemos un criterio de Jesús, y nadie nos va a venir a mandar, y nadie nos va a poner a hacer nada, porque a mí el único que me manda es Jesucristo. Entonces puede venir quien sea, políticos, reyes, ¿verdad? Líderes religiosos, líderes espirituales. A mí no me interesa eso. Yo oigo a Jesús. Y cualquiera que quiera venir a dominar mi vida y a decirme lo que yo tengo que hacer, que no sea Cristo, o alguien que no se identifique con Jesús, yo no tengo por qué venir, ¿verdad? Yo me acuerdo iglesias, ¿verdad? Donde mire, de repente le piden a la gente no solamente dinero, sino que a la pura fuerza, ¿verdad? Mire que usted tiene que estar ahí sirviendo, y si usted no está, entonces váyase de aquí. Si usted no viene al culto, entonces usted no le sirva al Señor, váyase, no lo necesitamos. ¿Por qué? Si no son tus ovejas, son las ovejas de Jesús. Pero hay gente que a la pura fuerza le gusta imponer las cosas, y eso con Cristo no funciona. ¿Por qué? Mire lo que va a explicar en el 9, y con eso aterrizamos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. O sea, estamos en la religión del redil, donde todo el mundo nos quiere decir lo que tenemos que hacer, pero llega un momento donde comenzamos a tener una dependencia solo de Cristo, y Jesús nos dice: ya no, vení a los pastos, te estoy llamando para que vengas al tiempo de abundancia, de bendición, para que ya no seas del redil, de la religión, porque podemos ser evangélicos, pero estar en una religión también, estar en una religión. Y yo quiero que usted note esto. Mira, yo me acuerdo, yo he sufrido mucho, porque a uno le gusta tener la gente en el redil, ¿verdad? Y le gusta decir, no, las personas, pero cuando usted predica el verdadero evangelio, el evangelio lo que hace es que activa a la gente, y la gente hace su propio criterio. Había una familia, el hermano, su esposa y los dos chicos de él, un varoncito y una niña. Entonces cada vez que terminaba el culto en Usulután, iba ella a traer la niña, y me esperaban en la bajada del altar, y ya venía la niña y me abrazaba. Era chiquitita, ¿verdad? Imagínense, unos 7, 8 años. Y el hermano me decía: pastor, Dios le bendiga, y me saludaba. De repente yo predico una palabra de Dios, porque es la voz de Jesús, no es mi voz. Y el hombre dice: no, hombre, yo quiero saber más de Cristo. Y viene y dice: no, yo me meto al seminario. Y mi hermano comenzó su seminario con su hermano, comenzaron a entrar, pero lo duro fue cuando ya era el tiempo, porque el año tercero usted tiene que ir a poner obras, tiene que ir a poner misiones. Entonces, pastor, no sabemos dónde ir. Entonces yo les dije: vayan donde no haya un lugar, donde no haya iglesia. Y se fueron a meter hasta la Unión, hasta Intipucá. ¿Y sabe qué es lo doloroso? Que ya no estaba la niña, ya la niña no me venía a abrazar. O sea, yo le tenía mucho cariño a la familia. Y la gente, como siempre se sentaba en el mismo lugar, ¿verdad? La familia estaba siempre en el mismo lugar, ya no estaban, se fueron ellos, se fue con su mamá, casi se fue como con 8 gente, hermano. Y más todos los servidores, ¿verdad?, que se fueron con él. Y a uno le duele, porque uno quiere tener a la gente en el redil. Pero llega un momento donde yo le digo a él: mira, ¿estás seguro que vas a estar aquí en este lugar? ¿Estás seguro que vas a ir a predicar? Sí, pastor, yo voy a irme. Y le dije todavía: ¿y estás seguro que es la Unión? Sí, allá Dios me ha mandado. Bueno, ahora la niña que era así ya es más grande que yo. El hermano que yo conocí ya no es un siervo de Dios, está pastoreando allá. Tiene un templo hermoso, una iglesia hermosa, en un lugar donde no hay nada, donde no había nadie. ¿Por qué, hermano? Y cuando yo los veo, a mí me encanta verlos. ¿Sabe por qué? Porque son personas que crecieron ahí, que se desarrollaron ahí.
Porque eso es lo que Cristo quiere, que la oveja se desarrolle, que la oveja busque su rumbo, que la oveja busque, pero que no se quede solo sentadita, sino que entre y salga. Y eso es lo que dice el verso 9. Léalo otra vez. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. Entrará y saldrá, porque Jesús no te quiere tener ahí en el redil. Lo que Él quiere es que tú vayas a los pastos, que salgas y entres cada vez, y que tengas criterio propio y que conozcas a Jesús directamente. Y yo en este día, yo creo, hermano, 100% algo. El pecado, los vicios, la depravación lo que hace es que te encierra en el redil. Te encierra en un mundo donde tú no sales. Es una cosa que te hunde poco a poco. Pero cuando tú conoces el verdadero rostro de Jesús, tú sabes que Él te ha llamado a entrar y salir. Tomar las herramientas que Dios te da, tus talentos. Servir en el templo, servir en la iglesia, buscar al Señor, tratar de ir por lo menos. Aquí ha habido personas, mire pastor, yo no puedo servirle a Dios en el templo, pero por lo menos en la semana yo voy a ir a La Palma. Y ahí están yendo a La Palma, están yendo a evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento que Jesús se incomoda y ya no puedes estar sentadito en el redil y tenés que comenzar a hacer algo para Cristo. A mí me conviene tenerlo más aquí, pero le voy a decir una cosa. Si yo no le soy honesto de que usted tiene que despertar y decir, Señor, aquí vengo, usame en lo que vos querás, entonces yo estoy haciéndole un daño a usted. Y otra cosa peor, si lo único que quiero es solo llenar las asistencias, estamos peor todavía, porque lo que voy a tener aquí nada más es una iglesia endurecida por el redil, cerrada, donde aquí vamos a estar siempre, venga a la iglesia, venga al culto, vaya a servir, vaya a servir, vaya a servir, venga y salga, porque usted está aprendiendo palabra para enseñar palabra de Dios. No está aprendiendo palabra para comer y comer y comer, no, está aprendiendo palabra para dársela a la gente que desconoce del evangelio. Y de repente usted ve cuál es la diferencia. Cerramos en el verso 10. El ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra griega perison, abundancia, lo más excelente, lo mejor. Una vida en abundancia. ¿Y por qué? Aquí no dice que el diablo es el que viene a matar. Aquí no dice que el diablo es el que destruye, el que hurta, no, son los fariseos y los religiosos. Muchas veces decimos, es que el Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Sí, está bien, porque la religión tiene un patrocinador y cuando la religión lo que produce es muerte, entonces eso es del diablo. Pero directamente los que vienen a matar, a hurtar y destruir son los religiosos. Los religiosos, fariseos, saduceos, los que tienen el dominio de la religión. Y mire usted cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que quieren ellos? Destruir la oveja. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Darle vida en abundancia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vos comenzás a sentir libertad en Cristo y comenzás a decir y hablarle a la gente de Jesús y no te da miedo hablar con Él, la abundancia de vida viene a ti porque tienes paz, tienes bendición de parte de Dios. Tú te mueves en Cristo, entras y sales y tú vives en una bendición abundante. Esa palabra abundancia no quiere decir, hermano, que usted va a tener carro, moto, o sea, dinero, no. La vida abundante es una vida de paz, una vida de satisfacción de necesidades, donde Dios te tiene bien, donde Dios te tiene bendecido y donde usted sabe, hermano, que Dios le ha provisto de todo lo que usted necesita. Si su vida se ha quedado estancada y usted no ve esa bendición de Dios, quiero decirle algo. Usted está viviendo en religión y la palabra no le está sirviendo de nada. Pero si usted ya llevó su vida a un nivel donde usted, hermano, entra y sale y sirve y hace y se compromete con Cristo y usted sabe más de Jesús, su vida está llegando a la abundancia que solo Dios puede dar. ¿Por qué no podemos tener vidas en abundancias? Porque nos enfocamos en lo mismo siempre. Nos encerramos en nuestra religión, en nuestra religiosidad, solo las mismas cosas, solo el mismo cántico,
solo la misma alabanza, solo el mismo día. No, hermanos, Cristo ha venido a sacarnos del redil y a llevarnos a pastos de bendición, de salvación y vida eterna. Si tu vida se estancó por cualquier razón de religiosidad, si te encerraste en el redil, Jesús va delante de nosotros y nosotros como iglesia vamos detrás de Él, obedeciendo lo que Él nos pide. Y si el día de hoy Dios te habla el corazón, obedécele, porque lo que Cristo quiere es que las ovejas oyen su voz y que oigamos lo que Él nos dice en esta mañana. No hagan lo que ustedes quieren, hagan lo que Jesús les dice. De esa manera serán libres y vivirán una vida de bendición abundante. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.